Hoy vas a descubrir un lado de Bolívar que rara vez se enseña en las escuelas. El héroe que liberó medio continente también quiso gobernarlo para siempre. ¿Y si el libertador soñó con el poder absoluto? No es conspiración. Hay documentos que lo prueban. Esta es la historia del Bolívar que los libros callaron. Y comienza con una traición a sus propios ideales. En 1819, en el Congreso de Angostura, Bolívar pronunció un discurso clave. Habló de libertad, sí, pero también de obediencia al líder. Decía que los pueblos no están hechos para gobernarse solos, que necesitaban una figura fuerte, paternal. ¿Suena familiar? Ese discurso fue el primer aviso de lo que vendría. Bolívar creía que la libertad sin orden llevaba al caos, y para evitarlo debía concentrar el poder. En sus propias palabras proclamó: un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla. ¿No te parece que estaba justificando algo más que la independencia? Antes de continuar, si te interesa ver la historia sin filtros, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana, revelamos lo que los libros no cuentan. Y dale like si quieres que más gente conozca esta cara oculta de Bolívar. Años más tarde, en 1826, ese pensamiento se volvió ley. Bolívar redactó una constitución para Bolivia, y no era cualquier constitución. Incluía una presidencia vitalicia, sí, vitalicia, con poder para elegir a su sucesor, sin necesidad de elecciones libres. El Congreso podía opinar, pero no decidir, y el presidente tenía control sobre el ejército, el presupuesto y la justicia. Todo en manos de una sola persona. ¿No es eso una monarquía disfrazada? Bolívar lo llamó gobierno paternalista. Decía que era temporal, solo mientras maduraban las repúblicas. Pero en la práctica, él quería quedarse. En una carta a su amigo Santander, escribió: «La América no está preparada para ningún gobierno perfecto y sublime». ¿No suena a excusa para perpetuarse en el poder? En 1827, su figura ya generaba miedo y obediencia ciega. En Venezuela y Colombia, muchos lo veían como rey sin corona. Pero no todos callaron. La oposición empezó a crecer. Francisco de Paula Santander, su antiguo aliado, rompió con él. Lo acusó de traicionar los principios republicanos. En Perú, hubo protestas contra el autoritarismo bolivariano. Y en Bolivia, la constitución vitalicia nunca fue plenamente aceptada. Bolívar comenzó a perder el control, no solo del poder, también del afecto del pueblo. El hombre que había liberado naciones, ahora era visto como un tirano en construcción. ¿Cómo pudo cambiar tanto? ¿O siempre fue así, y solo ahora se mostraba su verdadera cara? En 1828, sobrevivió a un atentado. Intentaron asesinarlo en su propio palacio, y él reaccionó suspendiendo libertades. Disolvió el Congreso y asumió poderes dictatoriales. Todo en nombre de la patria. En un decreto, justificó: la salud de la República exige un poder fuerte y vigoroso. ¿No es eso lo que dicen todos los déspotas? Pero ya era tarde. Bolívar estaba aislado, acusado de ambición, de doble discurso, y sobre todo, de haber olvidado por qué luchó. El libertador se había convertido en lo que juró destruir. La ironía de la historia es cruel, ¿no crees? En 1830 renunció. Dejó el poder solo, cansado, enfermo, traicionado. En su lecho de muerte, escribió: «He arado en el mar», como si supiera que sus sueños se desvanecían. Y aún así, nunca pidió perdón por querer gobernar para siempre. ¿Orgullo? ¿Convicción? ¿O simplemente la incapacidad de ver sus propios errores? Hoy, muchos lo veneran como libertador, pero pocos miran el otro Bolívar, el estratega brillante, que también fue un político seducido por el poder, el héroe y el hombre, el mito y la contradicción. Porque la historia verdadera siempre tiene dos caras, y es nuestro deber mirar ambas. Piénsalo, Bolívar luchó contra el dominio español, pero no intentó imponer su propio dominio. Liberó pueblos, sí, pero ¿no quiso también someterlos a su voluntad? En su carta de Jamaica de 1815, escribió: «Es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía». ¿No es esa la confesión de alguien que ya dudaba de la democracia? Y aquí está la pregunta incómoda: ¿cuánto de libertador y cuánto de tirano hay en el legado de Bolívar?
¿Podemos separar sus logros de sus ambiciones personales? ¿O debemos aceptar que la grandeza y la tragedia a menudo van de la mano? La historia de Bolívar nos enseña que el poder es una tentación universal, que incluso los más nobles ideales pueden corromperse, que la línea entre el héroe y el villano es más delgada de lo que creemos, y sobre todo, que debemos estar siempre alertas, porque la libertad es frágil y fácil de perder. Bolívar soñó con una América unida y libre, pero su sueño se convirtió en pesadilla cuando intentó imponerlo por la fuerza. Quizás su mayor error fue creer que solo él podía salvar a las naciones que había liberado. ¿No es esa la tentación de todo líder que se cree indispensable? Al final, Bolívar murió solo y amargado. Sus últimas palabras fueron: Jesucristo, Federación, Colombia. Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Incluso en su lecho de muerte, no pudo separar su destino del destino de las naciones que creó. ¿Fue eso devoción o la última manifestación de su ego? La lección es clara. Ningún héroe es intocable. Ningún libertador está libre de la corrupción del poder. Y ninguna revolución está a salvo de traicionar sus propios ideales. ¿No es eso algo que deberíamos recordar siempre, en cada elección, en cada cambio de gobierno? Si llegaste hasta aquí, es porque te interesa ver la historia sin filtros. Por eso, te invito a suscribirte y seguir con nosotros. Cada semana, revelamos lo que los libros no cuentan. ¿Crees que Bolívar traicionó su revolución? Comenta abajo. Tu opinión puede abrir un gran debate. Y si quieres ver otro caso parecido, mira nuestro video sobre Isabel la Católica, santa o fanática. La línea entre la gloria y el fanatismo es más delgada de lo que parece. Recuerda, ningún héroe es intocable, porque el poder cambia a todos. Gracias por ver hasta el final. Dale like si este video te hizo pensar diferente. Y comparte para que más gente vea la historia sin adornos. Nos vemos en el próximo episodio de Eco de la Historia. Antes de irnos, una reflexión final. La historia de Bolívar nos recuerda que los grandes hombres son también profundamente humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos, y que el verdadero heroísmo no está en ser perfecto, sino en luchar contra nuestras propias debilidades. Quizás al final, esa sea la lección más valiosa que nos deja el Libertador, no como un dios inalcanzable, sino como un hombre que se atrevió a soñar en grande y pagó el precio de sus ambiciones. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar el destino de un continente? ¿Podrías resistir la tentación de querer controlarlo todo? Piénsalo, porque en cada uno de nosotros hay un poco de Bolívar, un poco de héroe y un poco de tirano. La diferencia está en qué parte decidimos alimentar. Hasta la próxima, amigos. Sigamos desenterrando la verdad, por incómoda que sea, porque solo así podremos aprender de nuestro pasado y construir un futuro mejor.